Muy buenos días. El día de hoy, en la materia Ciudadanías e Identidades Interculturales, estaremos trabajando la actividad número 2, que es Ciudades Sedentarias. Mi nombre es John Alejandro Ariza Muñoz, psicólogo, especialista en infancia y adolescencia, actualmente haciendo la maestría en educación. Para efectos del trabajo, vamos a elegir el modo número 4. En esta vamos a representar todo lo que viene impactando la música a nivel de la cultura e identidad que representa a la nación. Entonces, para eso vamos a elegir la pieza de Chopin número 12 en do menor, que es Revolucionario, y el sonido bestial de Richie Ray y Bobby Cruz. Con esto es lo que nosotros vamos a enmarcar la realidad en la que se está viviendo y en la que se expresa la música frente a estas identidades que nos van enmarcando en un territorio, en una nación y que nos da una identidad propia y también que impacta al momento de una época que se traslada a la música. Antes de eso vamos a hacer un pequeño recuento histórico. Creo que es importante revisar cuál ha sido el papel que ha cumplido la música en esta construcción de identidades nacionales. Utilizamos un autor que se conoce como Arévalo. En el 2019 nos habla de cómo conectar y hacer esa simetría simbólica que permite tener una identidad de las nociones en la cual nosotros tenemos una cultura y una sociedad, ¿cierto? Si pensamos en una historia como los juglares, que ellos representaban en su música todas las travesías, todo lo que ellos hacían, que en sus cantos se representaba esa historia y esa nación, las cuales eran vivencias de ellos, pero que al mismo tiempo representaban la historia misma. Esta historia que está enmarcada en qué? En una noción propia, en una identidad de la persona, en una identidad cultural, en un patrimonio, e incluso cuando hablamos de una historia que permite entender la música hacia acá, entendemos que hay música que es muy representativa. Pongamos un ejemplo, el Joe Arroyo con su música cuando empieza a ver todo el tema de la esclavitud, que es una música muy revolucionaria, que es una música donde te permite a ti también identificarte y decir, los blancos, los negros, ¿sí? Tenemos los mismos derechos y las mismas identidades, entonces, ¿por qué tenemos que golpear a alguien en un tema de sobreponernos como un tipo de yo soy mejor o una mejor jerarquía, cuando eso no debería ser así? Entonces Arevalo nos empieza a hablar sobre una simbología a través de las nociones de identidad, cómo desde la música hablamos de una identidad propia y cómo desde esa música tenemos un papel en la misma acreditación cultural y social que está afín a lo que nosotros representamos. Asimismo, desde estas esferas, Hannah nos habla de dos papeles muy importantes y es lo antagonista y lo agonismos, que se empieza a hablar sobre raza y género. Miren, cuando nosotros hablamos de una cultura y una identidad, tenemos que hablar también de esa historia que ha venido cambiando paulatinamente, pero que ha desenmascarado o que más bien ha desarrollado una realidad en la cual antes había una opresión que actualmente creo que todavía se sigue viendo, pero ha venido evolucionando o se ha venido presentando desde diferentes puntos de vista y que la música ha sido un intérprete de todo lo que está sucediendo, no en todos los géneros, no en todas las canciones, pero sí en algunas en particular. Si estamos hablando de una época en la cual el machismo predominaba, había música que tenía esos rasgos, esos tintes. ¿Por qué? No porque lo quisieran mostrar de esa manera, sino porque culturalmente y socialmente se aceptaba ese hecho, ¿sí? De que esa música pudiera hablar porque era el contexto en que estaba pasando. Y no que esté bien, sino que estamos hablando que a nivel social eso sí era aceptado. Estamos hablando de aquí con lo que nos está diciendo Hannah, de que existen teorías que se aplican a ese cambio social y a una raza y género. Miren esta palabra tan importante. Y es cómo el género también ha sido cambiado desde una perspectiva y la música también ha permitido cambiar ese chip y tocar
pensamientos y estructuras cognitivas que ya antes no se podían hablar. Entonces, si la mujer era para la casa, el hombre para el trabajo, había mucha música así, ¿cierto? O también sobre el tema de las infidelidades, de cómo se tenía que permitir que la mujer tuviera que aceptar esas cosas. Y eso habla al nivel social y nos daba una identidad. Pero no significa que solo se hablara a nivel social. También la música permite el cambio y la estructura de las nuevas identidades que nosotros tenemos. Y es ahí donde vamos a hablar con esta diapositiva. Continuamos con esta experta, Arévalo, nos cuenta que los mayores problemas que ha enfrentado, ¿cierto? Incluso se han mostrado en la música clásica. Hablemos de estos como Chopin, Beethoven, cuando hablan de sus particulares travesías e incluso cómo la música pueden llegar a identificar esos dolores que se ha venido atravesando, ¿cierto? Chopin es uno de los principales autores que nos cuenta las travesías, sobre todo en Polonia, cómo éstas se ha venido alimentando a través de la cultura y cómo éstas a nivel de preocupaciones, a nivel de heroicismo, a nivel de cambios artísticos, pueden llegar a impactar y tocar fibras emocionales, porque desde ahí se hace un cambio, desde lo emocional y desde lo cognitivo. La música es una identidad propia que busca un cambio. Un ejemplo de esto, cuando escuchamos una música clásica nos retomamos a un tema europeo. ¿Por qué el pensamiento de que la música clásica es europeo? Porque allá es donde empieza a radicar y empieza a generarse un cambio de que esa música se escucha allá. Pero ¿qué pasa con un vallenato? Pensamos Colombia, pensamos un poco más Latinoamérica. ¿Por qué motivo? Porque es lo que nos genera una identidad propia y una razón. Esta música también va narrando temas, va narrando aspectos próximos a una identidad que nosotros tenemos. ¿Nos identificamos? Por supuesto que nos identificamos, ¿cierto? Por supuesto que hay una razón emocional y cognitiva de cómo lo mío impacta a nivel emocional, cómo la música también llega desde ese fondo y también cómo denominamos esos procesos artísticos desde la identidad y la época en la que estamos viviendo. Hablamos siglo XX, una época donde la música era un poco más tradicional en el sentido en que cada región tenía como su particularidad. Pongamos un ejemplo acá, la trova, ¿cierto? Era una cultura donde se especificaba acá en Colombia, pero la misma trova colombiana no es la misma que la mexicana. Son diferentes. Y eso hace que nuestra identidad sea diferente, que cuando yo vaya al país mexicano, entienda que la trova no es igual y que son conceptos diferentes aunque tengan la misma particularidad del nombre, pero que en su momento nos dio una identidad para comprender y entendernos en el entorno en el que estamos. Hay una parte importante en la historia y es, Arévalo no la cuenta, en las revueltas independistas de las naciones latinoaméricas que comienzan una emancipación, ¿cierto? Y miren que la música, cuando empiezan a ver esta parte y estas obras literarias de emancipación, de conquista, de cambio cultural, de cambio social, también lo enmarcan en esa música porque nosotros nos identificamos. Y cuando la música tiene una identificación con todo lo social, lo cultural y lo económico de nosotros como personas, existe un cambio de pensamiento, existe un cambio a nivel emocional. Porque la música, cuando consideramos que nos deja un mensaje o nos deja una enseñanza diferente, ahí consideramos de verdad un cambio a nivel social. Entonces, si lo hallamos desde esta música y esta identidad, ¿cierto? Es posible observar, y con todo lo que hemos hecho entre un recorrido histórico, que la cultura existe y nos empieza a identificar en cada uno. Un ejemplo, la cultura indígena, la música europea, lo que estábamos hablando cuando pensamos en estos literarios que se encuentran en estos países donde el piano de cola era uno de los principales momentos donde se muestra que si tú tienes uno de estos y lo sabes tocar, te ponen una clase alta, ¿cierto? Pero no significa que la cultura indígena, no, claro, tenemos nuestras tradiciones, nuestros tambores, ¿cierto? Nuestra flauta dulce, donde se empiezan a ver diferentes movimientos musicales en los cuales estos instrumentos también se utilizaban para la adoración de soles, de lunas, de los dioses que nos identificaban. Entonces,
hablamos de que la música sí es parte identitaria de nosotros, de que en la cultura se entiende que, wow, esto viene de tal tradición, esto viene de tal civilización, esto viene de tal país. Entonces, la música nos da también un criterio de decir, esto es lo mío, esta es mi tierra, ¿cierto? Esto es lo que a mí me representa, porque eso es lo que nos constituye en estos momentos. Entonces, con esta historia hablamos de que los ciclos históricos de las dimensiones de las prácticas del poder se empiezan a ver un poco más amigable con la música. La música ayuda también a entender estos fenómenos y a tomarlos un poco más con tranquilidad, pero también entendiéndolos desde otro punto de vista. De que hay personas que no sabían leer, pero podían escuchar la música y sabían qué estaba pasando en las narraciones que estaban contando. Los conflictos culturales, por ejemplo, en un mundo contemporáneo, en todo lo que eran guerras, también empiezan a manifestarse en temas de música, ¿sí? En cómo el dolor de la pérdida de las personas que queremos, en el dolor de lo que nos narra la música, empieza a impactar en nuestras vidas. Ya para ir finalizando, vamos a hablar de un estudio muy bonito que es el de Chopin, el de Revolucionario. Este aparece aproximadamente en el levantamiento de noviembre de Polonia de 1831. Y Chopin empieza a sacar un dolor de adentro porque no pudo hacer un cambio y decir, ¿cómo yo me puedo dejar una parte, ¿cierto? De una música que represente todo lo que ellos hicieron. Y empieza a decir, soy un revolucionario, el dinero no significa nada para mí. ¿Por qué? Porque él veía el cambio y él decía que con sus piezas, que con todo lo que se estaba haciendo podía generar algo. Y efectivamente esto es una de las piezas que más se toca y una de las más conocidas de Chopin. ¿Por qué motivo? Porque se empieza a sentir una identidad propia del país que se estaba viviendo y él lo quiso representar en esta pieza musical. Y algo súper importante es la pieza El sonido bestial de Ricardo Rey y Bobby Cruz. Y cogen e integran su propia música, pero cogen la pieza de Chopin y la integran en uno de los fragmentos de su canción. Y no solamente esta, esto tiene varios tintes musicales, desde una clásica, desde salsa, desde blues. Esto es una manifestación musical diciendo que todo se puede unir, diciendo que la música es integradora, que no tenemos que verlo por aparte, e incluso podemos aprender de los otros. Y así mismo pasa en la cultura, pasa a nivel social y es un cambio que se va dando constantemente. Entonces estas dos piezas literarias efectivamente tienen un entoque muy artístico, de expresión también sentimental, pero que nos demuestran que todo puede estar unido. Ya para finalizar les dejo la bibliografía que se utilizó, no sin antes agradecerles por su tiempo, por este espacio, por escucharme y espero que haya podido impactar un poco dentro de este proceso que hemos estado hablando entre la música y la cultura. Muchas gracias.